Ahora vamos a armar un debate que lo va a coordinar el doctor Irós. ¿Quién habla, Mariano, primero? Bueno, el debate es sobre el tratamiento de las estrategias terapéuticas en el edema macular diabético. Vamos a tener 3 expositores. Patricio Slotman, que va a hablar a favor de los antiangiogénicos. Fernando Pellegrino, sobre el enfoque con corticoides en el edema macular diabético. Y finalmente, Marcelo Sass nos va a hablar de vitrectomía en el edema macular diabético. Así que vamos a empezar con Patricio. Bueno, muchas gracias, Mariano. Y arrancamos la batalla y la discusión con el panel después. La idea es tener una discusión abierta, que no sea una discusión de a ver quién se luce más acá arriba, sino que haya una transmisión de conocimiento a los que están presenciando este debate. Así que vamos a tener el approach menos sofista posible y un approach que sea más de compartir conocimiento. Estos son mis disclosures financieros. ¿No llegó la pantalla todavía? Bien. Estos son los disclosures financieros y estos son los tipos de pacientes a los que nos enfrentamos. Vemos esta retina en un paciente que me dice que es diabético, que no ve bien, y tenemos que decidir cuál va a ser el tratamiento que le vamos a hacer a este paciente. Yo estoy acá para defender la posición de los antiangiogénicos y hay un estudio, un protocolo que me muestra muy claramente la comparación entre los 3 típicos tratamientos que vamos a hacer para estos pacientes: láser, corticoides y antiangiogénicos. Es un protocolo un poco viejo, publicado en el 2009, protocolo I, pero en la comparación muestra un claro beneficio de mayores ganancias visuales para los 2 pacientes de las curvas de arriba, que son los pacientes tratados con antiangiogénico con o sin láser. Más abajo vemos una curva amarilla típica de los corticoides, de ganar visión, y luego por efecto de la catarata perderla, se operan de catarata y empiezan a ganar visión, pero no parecerían recuperar tanta como el resto de los pacientes, y el láser aparece ser un gran mantenedor de la agudeza visual. Pero los resultados de los estudios no deben mirarse así, a ver quién ganó más letras, sino los podríamos mirar así. Del lado de su izquierda, ustedes van a ver en naranja y celeste la proporción de pacientes que ganaron 15 letras o más. Y es más alta para los antiangiogénicos. ¿Corticoide y láser ganaron visión? ¿Tienen una proporción de pacientes? Sí la tienen. Pero cuando miramos los que perdieron visión, en el gráfico que se ve en la derecha de esos 2 gráficos, arriba de todo está el violeta y amarillo, que son láser y corticoides, y muy abajo están aquellos pacientes tratados con antiangiogénicos. En resumen, lo que quiero decir es que los antiangiogénicos son la terapia de elección para el manejo del edema macular diabético en todo el mundo por la mejor proporción de ganancias y una muy baja tasa de complicaciones y pérdidas visuales para este tipo de pacientes. Me van a decir, y seguro van a decir, que probablemente el corticoide triamcinolona no es lo mismo que los implantes de alta tecnología de dexametasona. Pero si miramos el MID, el estudio más grande que hay utilizando el implante de dexametasona, muestra que hay una ganancia visual temprana, pero que luego se va perdiendo en el tiempo por el desarrollo de cataratas. Ahora, si miramos la parte del gráfico de abajo, vemos que aquellos pacientes que eran pseudofáquicos no tienen esta complicación y realmente sí esos pacientes tuvieron una ganancia visual que se mantiene en el tiempo. Hay un estudio cabeza a cabeza que muestra una comparación entre el ranibizumab y el uso de los Urdex. Como todas comparaciones, como siempre discutimos con el Pele, si yo quiero comparar una Ferrari contra una camioneta Ram, si quiero que gane la camioneta Ram, esa carrera va a ser en la playa; si quiero que gane la Ferrari, va a ser en un circuito de Fórmula 1. Entonces va a ser muy fácil determinar cómo quiero que gane. Esas son las vicisitudes que a veces no entendemos de cómo se hizo un estudio. Pero en este caso, en este estudio, la comparación muestra que se hicieron menos inyecciones de corticoides, más de antiangiogénicos, pero las ganancias visuales fueron un poco mejores, como se ve en la columna naranja, que viene ahora, donde se ve que las ganancias visuales fueron de 7.6 letras para los pacientes tratados con antiangiogénicos y de un poco menos 4.3 para los corticoides. Eso es comparándolos cabeza a cabeza. También podríamos decir, criticando los corticoides, que van a tener una mayor tasa de pacientes elevando la presión. Y alguno me preguntará, ¿eso es un enorme problema? Para algunos será un leve problema de una gota un tiempo mientras dure el efecto del corticoide. Para otros, muy pequeña proporción de pacientes, va a ser un problema grande. Es algo que pasa mucho menos frecuente con el uso de antiangiogénicos. Y el desarrollo de catarata, lo mismo, suele ser una complicación, pero si lo usamos en pseudofáquicos, eso no va a ser una complicación. La realidad es que los estudios muestran que hay un poco más de ganancia visual cuando utilizo el tratamiento de antiangiogénicos en los pacientes, y podría haber, aún en los pacientes pseudofáquicos, las ganancias visuales fueron mayores para los pacientes tratados con antiangiogénicos. O sea que solo la catarata no explica las diferencias en agudeza visual.
Pero creo que el beneficio más grande que tenemos a la hora de utilizar angiogénicos en vez de otras terapias, ni corticoides ni cirugía, es que si mi paciente tiene retinopatía diabética, el antiangiogénico va a inducir una regresión de la retinopatía diabética. Lo llevo al pasado 5 años hacia atrás, al momento que tenía una retina mucho más sana. Y este es un ejemplo que les muestro. Un paciente que fue tratado por su edema macular con retinopatía diabética, se curó el edema macular, mejoró la visión y como pueden ver en la foto de la derecha, el paciente ya no tiene retinopatía diabética. Esto es algo que fue reportado por un montón de estudios, tanto por aflibercept, como por bevacizumab, como por ranibizumab. O sea que es algo común a los pacientes que utilizan antiangiogénicos el tener una regresión de la retinopatía diabética. El Peli nos va a decir, ¿para qué te sirve la regresión de la retinopatía diabética si el paciente no tiene retinopatía diabética? Y ahí tiene razón en que el beneficio de tener una regresión de un problema es si tenés ese problema. La otra competencia es cuántas inyecciones se hacen. En el primer año va a haber muchas de antiangiogénico y probablemente, como vemos como resumen de los estudios, generalmente se suelen hacer 8 el primer año, 4 el segundo, 2 en el tercero y cuarto y quinto casi sin inyecciones. Pero eso es en el mundo civilizado. En Argentina probablemente la realidad sea de 2, 2, 2, 2, 2 y así en el tiempo. Entonces el corticoide tal vez ahí está en igualdad de condiciones en el número de inyecciones. Y el número 1 de los puntos de discusión en el sentido de hacer la elección es ¿qué hacemos con aquellos pacientes que ya fueron tratados por 6 meses o 3 meses si quieren y todavía tienen líquido a pesar de haber recibido entre 3 y 6 inyecciones? Muchos nos van a decir que ese es el momento de cambiar de marca o de pasarlo a corticoides. Estudios ya publicados nos muestran que si esperamos el líquido eventualmente se va y que las ganancias visuales son relativamente buenas, aún en esos pacientes que presentan este edema macular persistente más allá de los 6 meses. También tenemos la situación de intentar combinar estas dos terapias. Y hay un estudio que se hizo que comparó el tratamiento con ranibizumab versus el tratamiento combinado, ranibizumab más Ozurdex en este caso. Y toma pacientes que a pesar de haber recibido ya 3 inyecciones, se les hacen 3 más, llegan a un punto en el que todavía tienen fluido en su OCT y se los randomiza a recibir mensual de ranibizumab más Ozurdex por arriba y por abajo simulación de Ozurdex. Lo que muestra este estudio es que no hubo diferencias visuales para este tipo de pacientes y solo una leve diferencia a la hora de mostrar los grosores en el OCT. O sea que el enorme trabajo de, además de hacer un montón de inyecciones de anti-VEGF, agregar un corticoide no parecería tener un resultado muy grande, ya que no mejora la visión y simplemente baja un poco el grosor del OCT. Tal vez podríamos decir que estos pacientes se autoseleccionaron, ya que son pacientes que no respondieron. El PL me va a decir, tampoco pueden esperar que haga milagros agregarle un Ozurdex. Es como si yo viniera con el último vaso de agua a apagar el incendio y si ve que no apaga, bueno, está todo quemado. Así que ese es el detalle de la discusión. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Vamos a dejar las preguntas para el final. Seguimos con Fernando Pellegrino. Bueno, muchas gracias, Gastón, por la invitación. Lo escuchaba Patricio recién y después voy a editar el video y prácticamente es la clase de Ozurdex, digo, todas las ventajas que tenemos. A veces los programan los políticos, vos lo escuchás hablar y le querés preguntar, pero vos no te fijaste en el grupo pseudofáquico del protocolo, ¿por qué no lo mencionás? Y cuando decís una leve diferencia en los OCT, ¿qué tan leve fue la diferencia en los OCT? Bajó un montón en el edema, mucho, pero cada cual tiene que esperar su turno. Entonces, el trabajo que menciona Patricio, yo lo tengo atragantado desde el año pasado. Sergio, querido, poneme la diapositiva 33, por favor, porque ya me dijo Gastón que si me paso con los minutos, explota. Y entonces, Oscar Asís, el año pasado, ante 500 on-site y 5.000 online, se hizo una pregunta muy provocadora y que es, él dijo así, yo lo estudié de memoria, como si fuese el Padre Nuestro, dijo, yo hubiese esperado, dijo, que si a un paciente que venía fracasando a antiangiogénicos le meto corticoide, hubiese esperado que mejore. Y ahí dijo, amigo, no fue así. Solo mejora la OCT y no mejora la agudeza visual. Yo hubiese creído
Lo juro, hasta ahora, que si a un paciente que le estábamos poniendo anti-VEGF, si le sumábamos, las cosas iban a ir a mejor. Mejora la OCT, pero no mejora la agudeza visual. Con lo cual, vamos a ver si salen nuevas cosas. Esas nuevas cosas que él pedía ya salieron. Y a su vez, yo le diría a Oscar, cuando yo hubiese jurado, lo cito textual, que si a un paciente le ponía corticoide, que venía... Sí, Oscar, hubiese mejorado. Tu juramento, tu duda, era correcta. Lo que no era correcto era el diseño del trabajo. Eso es lo que no era correcto. Ya hace muchos años, Víctor González dice, haciendo el subanálisis del protocolo y durante 3 años tratado con antiangiogénicos, pelotón de pacientes, ¿qué vio? Que el que no te respondió a la tercera inyección de antiangiogénicos, no te respondió en los 3 años, no respondió más. Entonces, ¿para qué le pones 4, 5, 6, 7? Para mantener ese edema, para rendirle culto al edema, como si fuese un edema en un dedo por una picazón de un mosquito. No, es un edema retinal, lleno de todos los factores que mencionó Patricio en la primera y en la segunda exposición. Factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 8, metaloproteinasa 9, quimiotáctica, macrófagos y CAM1 número 1. ¿Cuántos querés? ¿Cuántos matadores de fotorreceptor querés en ese edema? ¿Y cuánto tiempo uno querría tener ese edema en su propio ojo? Pero Oscar simplemente estaba comentando las conclusiones del trabajo llamado Protocolo U. Mejora la OCT, pero no mejora la agudeza visual. Y si mejora la OCT y no mejoró la agudeza visual, ¿qué nos hace pensar? ¿No habrá estado demasiado tiempo ese edema matando receptores? Por eso, pese a que seco el parqué, la madera me quedó podrida. ¿No habrás dejado demasiado tiempo el agua antes de pasarle el secador? Bueno, hay que ver el trabajo, no nos queda otra. Y si lo veo en el auto, como suelo ver desde el iPhone, desde esa pantallita chica, esperando en un aeropuerto, me encuentro que dice, sí, yo lo puse cuando fracasaron 3 anti-VEGF. Ahí no sé si no marco. Ahí, mirá, ahí tengo, ve, 3. Lo que la depresión es total, porque decís, Maturi lo hizo bien. Esperó 3 veces que te dijo no la retina y la cuarta metió... Pero no, Patricio lo acaba de decir. Cuando te metes en esos full text, Sergio, dame play acá, por favor, que lo tendría que activar a mano a ver si dispara. Y son esos que los ves farragosos, que decís, ¿cuándo llegás? Dame el alma de tu trabajo, por favor. Baja, subís, lo que le encanta a Patricio, te lo maneja de taquito. Yo no. Yo sufro mucho, porque ya hasta abajo, vuelvo, ¿dónde estará la tablita? ¿Dónde? Y no aparece. Bueno, digo, me mintieron. Efectivamente, sacar el edema es independiente de la visión final. Sublectura. Tenga edema o no tenga edema, es lo mismo. No es lo mismo tenga edema o no tenga edema. En algún lado tiene que tener trampa este trabajo, y la trampa está acá. Porque lo que hace él es efectivamente pedir como condición de ingreso que el paciente haya tenido 3 fracasos antiangiogénicos. Ya le dijo González, no sigas. Entonces, ¿qué hizo? Reclutó pacientes con 3 fracasos, con 4, con 5, con 6 y con 8. Le dijo, bienvenido a casa, bienvenido a mi protocolo. A partir de hoy te pondré 3 más. O sea que el de 8 se va a 11 fracasos, el de 6 se va a 9 y así. Como dice Patricio, Osurdey no rescata muertos, no sabe rescatar muertos, no se inventó. No me des un tipo con 11 fracasos, con 9, con 8 y con 7. Se murió el fotorreceptor y efectivamente baja la OCT. Y no hay visión porque tenés un cementerio de fotorreceptores abajo. Me hubiese dejado jugar el partido desde el minuto 1, ¿no? Perdiendo 5-0. A ver, ponelo a Messi. Faltan 5 minutos, flaco. No lo rescata el 5-0. Pero la respuesta que pedía Oscar, que dijo, esperemos que salgan cosas nuevas, se la da la alemana. Katharine Busch, en Alemania, 3 meses más tarde del protocolo U. Y le dice, yo hice lo mismo que hizo Maturi, pero lo único que hice fue meterle los Urdex al 3er fracaso. No al 6º, al 8º, al 11. ¿Y saben cómo me fue cuando metí los Urdex al 3er fracaso? Me fue como esperaba Oscar que fuese, como yo hubiese esperado, yo hubiese jurado. Tiene muchísimos mejores resultados en los 110 pacientes en OCT y por supuesto también en agudeza visual, porque quedaban muchísimos más fotorreceptores vivos.
Entonces ahí está el continuará del Retina Extrema 2018 que nos había dejado con esa incógnita de por qué si no mejora porque los tenía triturados a esos pacientes. Finalmente, Patricio dio prácticamente una respuesta que es la que estaba esperando. Él nos dijo, en el mundo civilizado, vos le podés hacer las 8 inyecciones mensuales de anti-VEGF. En la República Argentina, poquito antes del fin del mundo, sabemos que PAMI autoriza 2 al año, 3 si tenés contacto y 4 si formás parte del ministerio. No conseguís las 8 que necesitas. Pregunto entonces, Patricio, tú que sabes tanto de antiangiogénicos, ¿conoces algún protocolo en el mundo donde con 2 o 3 antiangiogénicos al año puedas rescatar un edema macular diabético? Mientras que no conozcamos, hasta que venga el FAR y el BROL y cambien las reglas del juego, bueno, una medicación que tal vez con 2 inyecciones al año me mantiene el edema totalmente planchado, sea la única alternativa posible en los países, le decimos emergentes para no flagelarnos, en los países emergentes como nosotros. Todo lo que quería decir, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Pele. Bueno, seguimos con vos, Marcelo. Muchas gracias, Gastón, Rodrigo, Mariano y amigos. Yo voy a hablar un poquito con el parqué sucio que queda abajo cuando no hay fotorreceptores o cuando hoy por hoy las imágenes multimodales nos permiten estudiar qué pasa con la interfase vítreo-macular en un caso de edema macular refractario y cuándo la cirugía podría ser un arma para tratar de intentar mejorar o evitar la merma de la agudeza visual. Esas son mis reacciones comerciales. Todos sabemos muy bien que el edema macular diabético es un mecanismo muy complejo. No es solo un anti-VEGF, no solo las interleuquinas, hay un mecanismo de un genotipo, factores sistémicos, el control metabólico del enfermo, el factor del epitelio pigmentario, la barrera hematocular. Hay una enorme cantidad de multifactorialidad de lo que es el edema macular diabético. Es importante entender entonces que la mejor comprensión fisiopatológica del edema nos va a permitir saber cómo optimizar, cómo personalizar el tratamiento para el paciente A, del B y del C, no solo mirando OCT o midiendo interleuquinas. Obviamente, el mecanismo inflamatorio crónico va a remodelar el tejido de la interfase vitreomacular y va a generar membranas, tracción, anteroposterior, tangenciales, que junto con los edemas maculares crónicos, aparición de biomarcadores, el famoso y nuevo DRIL, el líquido subretinal, va a intentar y va a favorecer en lo que es la cascada fisiopatológica de este edema y, como dice muy bien a la derecha, remodelando el tejido de la interfase vitreomacular, fundamentalmente foveal. ¿Cómo clasificamos en forma elemental, básica, baseline, el edema macular diabético? Hay un edema macular diabético sin tracción, obviamente que puede ser focal si hay unas pequeñas áreas de hiperfluorescencia en la fluoresceína, ya sea de 30 grados o de campo amplio, o difuso cuando hay una fuente de hiperfluorescencia de fuente de varios tipos de puntos hiperfluorescentes. Pero hoy por hoy los OCT, con cada vez mayor poder de resolución, nos permiten estudiar esta interfase vitreomacular y ver membranas de tracción, ver la limitante interna y entender que hay un componente o puede haber un componente traccional, que es uno de los factores que generan refractariedad al tratamiento farmacológico que se presentó. Estamos en la era de campo amplio, tenemos que entender que se acabó la imagen del polo posterior, la imagen típica del buscapapila, porque pacientes que tienen una proliferante como esto, que parece que están bastante estabilizados, sin hemorragia y neovascularización, cuando uno le hace una fluoresceína, el paciente está absolutamente exudado con hiperfluorescencia por neovascularización y uno puede evaluar no solo el área de neovaso, sino ver lo que es la retina periférica y ver las áreas de cierre capilar periférico que están generando VEGF, interleuquinas, MCP, leucostasis y todo lo que va a favorecer el edema macular diabético refractario. ¿Y el OCT cómo está el paciente? Puede estar normal, o sea, un OCT normal, que no tenga edema macular, que tenga una arquitectura de OCT en spectral domain posiblemente normal, tiene la fluoresceína que les mostré antes. Hoy estamos en la cirugía multimoderna o básicamente de
cirugía digitalmente asistida, tenemos microscopio analógico, tenemos cirugía digital, que es la técnica de cirugía 3D, que ha revolucionado nuestros quirófanos porque permiten estudiar esta era tecnológica de unir con Data Fusion el equipo que tengamos con la imagen de 3D y tener una imagen, así como antes decíamos hace mucho tiempo con Patricio, el paradigma farmacológico cambió la retina médica, el paradigma quirúrgico va a cambiar nuestros quirófanos, querramos o no, para el retinólogo y también para el cirujano de catarata. Les muestro un par de casos ilustrativos. Un paciente de 66 años de edad, diabético hace mucho tiempo de edad, con 20-60 y 20-80, pseudofáquico bilateral, con una proliferante bilateral bastante panfotocoagulada, había recibido, como antes presentó, dijo muy bien Pele, en un país emergente, dosis de anti-VEGF, una, a los 4 meses otra, el PAMI le dio una, el PAMI totalmente desordenado, fuera de lo que es un clinical trial, como también explicó Patricio. Y obviamente la fluoresceína panorámica nos permite estudiar lo que es la retina periférica y ver que a pesar de que el enfermo está panfotocoagulado o subpanfotocoagulado, tiene áreas de hiperfluorescencia por neovasculación papilar o en ambos ojos, ojo derecho con 20-60, ojo izquierdo con 20-80. Y obviamente estudiando hoy con los modernos OCT de Spectral Domain, podemos estudiar esta interfase, ver este tipo de tracciones anteroposteriores, tangenciales, membranas epirretinales, que como les expliqué cuando comencé, hay una remodelación del tejido por la cascada inflamatoria crónica de todos los factores de crecimiento y de los VEGF presentes en el OCT. Vemos a gran aumento lo que es el ojo derecho y también vemos a gran aumento lo que es el ojo izquierdo. Y vemos un poco lo que es la imagen panorámica para poder documentar este paciente que está panfotocoagulado, pero tiene una interfase que tiene 20-60 de agudeza visual. Y en consecuencia ahí llega la cirugía. La cirugía es una alternativa, obviamente, que tenemos que tenerla con mucha certeza. Si bajamos un poco la luz, así se ve perfecto. Vamos a tener una imagen muy prolija de lo que es esta interfase, porque tenemos capacidad de poder ver planos de diferencia y profundidad de foco. La cirugía 3D nos va a dar, creo que a la tarde hay una presentación, una imagen absolutamente panorámica y absolutamente diferenciada de lo que es el microscopio analógico, porque podemos trabajar haciendo cirugía bimanual, haciendo iluminación, autoindentación, o sea, toda una técnica que verdaderamente hace una vitrectomía mucho más eficiente, no solo trabajando en lo que es el vítreo periférico, tratando de sacar todo el componente hemorrágico en un paciente pseudofáquico mucho más fácil, sino tener una imagen de autoindentación para poder trabajar en la periferia y fundamentalmente logrando la magnificación en el polo posterior para poder ver esta interfaz de esta membrana que tenemos que ir quirúrgicamente a poder abordarla, haciendo esto que es genial, que se llama la cromovitrectomía. El cirujano de retina hoy pinta como un pincel, como un artista, diferentes tejidos. Teñimos el vítreo, tenemos las membranas epirretinales, tenemos la membrana limitante interna, tenemos tinciones combinadas, o sea, tenemos que pintar y podemos magnificar y ver verdaderamente en forma hermosa cómo se ve la interfase vitreomacular para poder entenderla, ver que está e intentar sacar esa membrana traccional que está generando un edema macular refractario con tecnología, con diferentes instrumentos y generalmente con muy buen resultado. Acá vemos el preoperatorio del paciente a la izquierda, 20-60, y vieron cómo es hoy por hoy la arquitectura del OCT del ojo izquierdo con 20-30, el espacio, y obviamente que el cuadro de la vitrectomía no solo sacó las interleuquinas, los factores de crecimiento y todos los que Campochiaro demostró hace mucho tiempo que están en la cavidad, sino que mejoró la agudeza visual y mejoró la arquitectura del OCT en ambos ojos en este caso. Acá les muestro un caso un poquito más reciente, un paciente que tenía una retinopatía diabética proliferativa, había sido panfotocoagulado, pero a pesar de eso el enfermo siguió sangrando por una proliferante que puede ser papilar, discal o por cualquier pequeña área que tenga el enfermo en un área de fotocoagulación que requiere obviamente cirugía analógica. Fundamentalmente en nuestro centro hacemos cirugía digital con Ingenuity. Y vemos cómo tenemos este nivel de magnificación y de precisión en los tejidos, porque la sangre se encuentra y el tejido hay que ir a sacar. Y un paciente, una vez que uno lo va sacando, con el flex tip trabajando el polo posterior, en este caso con un lente de no contacto de polo posterior, generando mucho más bioseguridad para no tocar la superficie, el limbo y la córnea, podemos ir obviamente teñiendo el tejido con mucha prolijidad como un pintor y poder entender que ahí había una membrana que está ahí presente y que está generando además no solo la refractariedad del cuadro, sino también una posible reproliferación que va a dar un edema macular refractario, más membrana
membrana, más tracción y peor visión. Y tenemos la capacidad con instrumental nuevo de poder tocar y pelar y trabajar con microcirugía digital y ver verdaderamente en forma de 3D. Esto es una cirugía 3D pasada a 2D para que lo puedan ilustrar y ver cómo podemos ir haciendo esta limitorrexis igual que en cualquier cirugía de mácula, porque sabemos que la membrana limitante interna puede ser el andamio verdaderamente que puede generar más reproliferaciones, más membranas y más refractariedad en un caso de un edema macular por una retinopatía diabética proliferativa de un caso que estaba fotocoagulado. Ahí ven lo que es la imagen, hacemos completamos la fotocoagulación con láser indirecto, ya sea con la luz retráctil o no, para poder completar y podemos también trabajar en forma unimanual, haciendo autoindentación, ponemos siempre luz de candelabro que la recomendamos siempre para poder trabajar en forma independiente, nos iluminamos, hacemos un intercambio fluido-aire y van a ver qué es lo que es la imagen postoperatoria inmediata con el OCT, podemos colocar o no un anti-VEGF en forma intraoperatoria y ven la imagen rica con 20-40 de agudeza visual, ese edema macular que como antes dijo Pele, estuvo esperando durante mucho tiempo ser tratado y con muy buena recuperación funcional y vemos como el ojo izquierdo que solamente fue tratado con anti-VEGF tenía una arquitectura macular bastante adecuada. La literatura, ¿qué es lo que nos dice para ir terminando? ¿Qué es la literatura que dice? La literatura, como antes dijo Mariano, que me gustó la palabra, es gris. No hay A ni hay B. Hay que hacer un tratamiento personalizado para poder ver que trabajos de metaanálisis de 2015, que en Japón 740 pacientes tratados con peeling de membrana limitante interna para un edema macular diabético y generó obviamente un resultado absolutamente controversial. Ahora bien, hay trabajos sistemáticos, revistas sistemáticas de Cochrane para poder tratar que también son grises y no son contundentes uno contra otro para poder generar. Y hay trabajos que hablan sobre que también metaanálisis del cuadro cuando un edema macular es no traccional, cuando no hay tracción, también es un tema gris que aún está en controversia en la literatura del mundo. Como conclusión, en la imagen de campo amplio permite trabajar muy bien para poder determinar el grado de retinopatía diabética y clasificar si es focal, difuso, con o sin tracción. El OCT permite estudiar la arquitectura de la interfase sabiendo muy bien lo que es la interfase y ver las membranas. El tratamiento farmacológico que vamos a discutir ahora con mis amigos es un tratamiento personalizado. No hay A o B, hay A y B, depende del paciente que estoy tratando. Y cuando hay una evidencia de tracción con un OCT prolijo, realizado bien, con focalidad, la vitrectomía se impone para tratar de bajar el burden, bajar la carga, bajar costos y lograr mejor recuperación de la agudeza visual. Este es nuestro equipo del Hospital de Clínicas, que nos enorgullecemos porque tenemos la cirugía en vivo a continuación en nuestra hospital escuela, en la cual tenemos obviamente una cirugía en vivo de mucha riqueza académica. Muchas gracias. Bueno, excelente. No puedo creer que nadie se haya pasado los 10 minutos, así que gracias a los tres. Básicamente, para hacer un breve resumen, lo que nos contaba Patricio, los antiangiogénicos tienen en general una muy buena respuesta. Necesitamos ser un poco más insistentes con la cantidad de inyecciones al principio. Vemos que a partir del tercer o cuarto año ya podemos mantener al paciente con alrededor de 2 o 3 inyecciones por año, pero sin duda en el primer año sobre todo la carga es importante para el paciente. Y además tenemos como una ventaja adicional el hecho de que conseguimos una cierta regresión de la retinopatía si es que ésta existe. En relación a lo que nos contaba Pele, sin duda los pacientes tratados con esteroides tienen la ventaja de tener una menor cantidad de inyecciones. Como contraparte son pacientes que, sobre todo a partir de la segunda o tercera inyección, desarrollan casi todos cataratas, lo cual es un problema relativo porque los podemos operar. Y la tasa de hipertensión ocular también, si bien existe, es alrededor del 20%. La mayoría de estos pacientes se manejan bien con tratamiento tópico. Y en relación a lo que nos contaba Marcelo, básicamente el consenso actual es de tratar con vitrectomía a los pacientes que tienen tracción o alteraciones en la interfase. Y hay una cosa que él dijo cuando recién se subió acá, que iba a hablar de la vitrectomía en los pacientes refractarios. Y ahí yo creo que empieza el principal problema de la vitrectomía, que la estamos usando o comparando con los otros métodos de tratamiento en los refractarios, en los que ya le hicieron 10 inyecciones de antiangiogénicos, 2 o 3 de corticoides, y ahí, bueno, no nos queda otra, arranquemos con una vitrectomía. Entonces, está un poco sesgado el grupo de comparación, ¿no? Eso ya creo que lo charlemos un poco. Una cosa que no les escuché decir a ninguno de los tres es sobre cómo estudian el paciente diabético
que acaban de ver por primera vez y lo tienen sentado al frente de ustedes. A ninguno le escuché hablar de angiografía. Les pregunto a los tres y a los integrantes del panel. ¿Usan la angiografía en paciente diabético? ¿Creen que no vale la pena? ¿Se manejan solo con el OCT? ¿Se apoyan tal vez en angio-OCT? Quiero saber qué opinan. Creo que cada vez menos estamos usando la angiografía y confiando más en lo que vemos en el OCT, ver si el paciente tiene DRIL, esta desorganización de las capas internas de la retina. Lo que considero de un estudio que uno hace es qué conclusión voy a sacar de ese estudio. Entonces me dicen, bueno, voy a ver isquemia periférica. Bueno, en base a la isquemia periférica tal vez le haga láser, pero no tengo la certeza en la evidencia de que va a tener una respuesta más positiva que si no se lo hiciera. Eso todavía no lo sabemos. Pero vas a ver la isquemia macular. Bueno, voy a ver la isquemia macular, que últimamente me es mucho más fácil verla con el angio-CT. Con el angio-CT es muy fácil en un diabético ver el agrandamiento de la zona vascular foveal y se lo estoy haciendo a todos los diabéticos el angio-CT. Te reemplaza, al menos en el polo posterior, a la angiografía. ¿Qué es lo que más me importa? Ver cómo está la zona vascular Marcelo. foveal. Yo te mostré la RFG panorámica que la uso prácticamente de rutina. Creo que no solamente, además de ver cierre capilar periférico, detectar isquemia macular si uno no tiene un angio-CT como tiene Patricio, sino que también lo que hace es modificar la forma clínica de la enfermedad. Una enfermedad puede tener 20-20 de agudeza visual, como te mostré, un OCT de arquitectura prácticamente normal con respeto y tener una proliferante periférica que no la vi. Entonces, ese enfermo tiene una forma proliferativa de la enfermedad que si yo no le hago la fluoresceína y no tengo una oftalmoscopía indirecta entrenada o tengo un fellow poco entrenado, le pongo que el paciente tiene una no retinopatía o una proliferativa de bajo grado y ya tiene una proliferativa. Entonces, yo creo que además de todo, la fluoresceína de campo amplio modifica la forma clínica de la enfermedad en la clasificación y se la pido prácticamente a todos los pacientes, recordando que la fluoresceína tiene que ser pedida y es útil básicamente en tres etapas. Uno, como dijo Pato, detectar isquemia macular. Hoy con los CTA es mucho más fácil. 2, medir la cantidad de área de cierre capilar periférico. Y 3, clasificar el edema macular en focal o difuso. Que hoy con las técnicas de OCTA también es un tema de que la OCTA se va a venir encima. Pero si es focal o difuso, si yo no hago fluoresceína, nunca lo voy a poder ver. Quiero saber quiénes de ustedes usan angioperiférica para los edemas maculares diabéticos o para estudiar un diabético. ¿Quién le hace una angiografía periférica? Perfecto. Oscar, ¿no usás angiografía periférica? ¿Por alguna razón especial? No lo tenés. Perfecto. Bueno, avanzamos un poco. Les pregunto a Joaquín y a Juan. Sí. ¿Cambiarán mucho estos parámetros con la llegada de la inteligencia artificial? Eso es la duda que tengo. Pato. Ojalá que sí. A mí, el árbol anterior, lo que se ve, que las charlas que tienen inteligencia artificial, que hablan de inteligencia artificial, son las que revienta el salón y claramente son todos investigadores de origen oriental que nos muestran con desarrollo de software que pueden identificar lo que tardamos años en identificar una imagen, la máquina lo aprende sin ningún conocimiento previo. Creo que en un futuro eso va a ser un gran paso. Nuevos equipos ya están por salir con el botoncito de marcame dónde está mal, ¿no? O sea que ya dentro de poco no va a hacer falta ni siquiera saber leer un OCT. No creo que estemos todavía en el momento que nos reemplace, pero somos como taxistas peleándonos contra el Uber. Bueno, yo después les voy a... Ahí vamos con lo de ustedes, les voy a dar un caso para ver qué opinan, pero les voy a inclinar un poco la cancha a los tres que hablaron y te voy a pedir a vos, Patricio, que me definas o que me defiendas en un minuto o menos a qué pacientes vos le harías sí o sí una vitrectomía de entrada. No considerarías ni un antiangiogénico ni un corticoide. Bueno, Marcelo mostró casos extremos, pero sabemos hoy en día, y haciendo los protocolos que estamos haciendo de nuevas drogas, que los centros de lectura son hipercelosos respecto de cualquier sombra que parezca una membrana epirretinal. ¿Por qué? Porque sabemos que ese paciente hoy tiene poquito, una liñita discutible de un brillo en el OCT, en 2 años eso es una mega membrana. Y también sabemos, porque inyectamos mucho el ojo contralateral, porque nos aportan medicación en forma gratuita para hacerlo, que ese paciente que tiene una pequeña membrana, decimos, inyectémoslo, va a mejorar un montón.
le hicimos 12 aflibercept seguidos y no se mueve. Entonces, el umbral para disparar a este paciente hay que hacerle un peeling, hay que hacerle una vitrectomía, es cada vez más bajo para mí. Porque creo que lo que pensamos que es inocente no lo es tan inocente. Una mínima alteración en la interfase. Una mínima considerar alteración en una la interfase, vitrectomía. enseguida sé por qué falla. Si no veo cambios muy tempranos, enseguida sé por qué falla ese paciente. Y la tecnología para hacerlo no es la misma que en el 2009, cuando se publicaron los resultados del día CERNET. Hoy en día 27G, la que mostró Marcelo, tecnología superior. Marce, te pido en menos de un minuto que vos me defiendas el uso de corticoides. Paciente añoso, pseudofaco, antecedente de glaucoma mínimo o nulo, con muy mal follow-up, que yo tenga muy poca capacidad de seguimiento, en la cual el paciente sé perfectamente que no va a venir a la consulta mes a mes, porque tiene que venir hoy, estamos en agosto, septiembre, octubre, me mira con una cara y se va para atrás y no viene más. Es decir, creo que, y además basado en la enorme fisiopatología y la literatura que evidencia de Campochiaro para atrás, que el corticoide es un medicamento, así como está el FARI, que tiene un mecanismo vía antigénico, el corticoide tiene un mecanismo multimecanismo de acción que va a favorecer muchísimo la fisiopatología del macular diabético. Y por eso creo que hay que hacer, como te dije inicialmente, tratamiento personalizado en base a cada paciente, no en un joven fáquico con un buen follow-up. Fernando, ¿cuándo no usarías un corticoide? Tal vez nunca, o te inclinarías de entrada por un antiangiogénico. Pacientes que tienen glaucoma, la cápsula rota, jóvenes, alemanes, ricos, millonarios, OS de 450, cumplidores, son todos para antiangiogénico. Perfecto. Clarísimo. Pregunta para Joaquín y Juan. Yo tengo un paciente para Pele. ¿Tienen en cuenta ustedes en la práctica diaria, se fijan en los biomarcadores en el OCT? Por ejemplo, biomarcadores de inflamación como el líquido subretinal, los puntos hiperfluorescentes, quistes grandes. ¿Se orientan con eso para decidir para dónde van? En mi caso, indudablemente. Yo soy un enamorado de las imágenes, pero yo decía, son cuestiones más simples de lo que parece. Creo que la pregunta anterior no era saber cuál usás o cuál no usás, sino por qué no usás. Si la tecnología vino para quedarse y siempre nos va a ayudar. Si la extrema periferia está isquémica y eso implica una cronicidad en el edema macular, bueno, perfecto, estará en discusión, pero está muy bueno que sepamos que está. Entonces, el OCT es una herramienta maravillosa. Si nosotros vemos una capa elipsoide que está discontinua o está ausente, todas las maravillas que presentaron los colegas van a servir de poco. Porque ya sabemos, incluso hasta la cirugía, que por más que arreglemos ese edema macular, lo volvamos a su espesor normal, ese paciente va a recuperar muy poca visión. Lo mismo pasa con los puntos hiperreflectivos, y ni hablar si podemos ver membranas epiretinianas o síndromes de interfase que habitualmente en la biomicroscopía son difíciles de ver. A mí me parece que un correcto examen que incluya todo lo que podemos tener, ahora el angio-CT a nosotros nos está ayudando muchísimo. Si nosotros tenemos una isquemia macular, todas las opciones que presentaron recién los doctores seguramente van a tener una peor evolución. Juan, ¿con cuál de estos biomarcadores? ¿Qué pensarías vos como, digamos, en qué me fijo en un paciente y estoy seguro que en ese paciente me van a responder mejor los esteroides que un antiangiogénico? ¿En qué pensarías en tu práctica? La verdad que yo te lo dividiría en dos, con cuáles puede andar y con cuáles no va a andar. Después la elección de una u otra droga es un poco apoyarse en la edad, pseudofaquia, glaucoma, cataratas, si la queremos generar es otra cosa, ¿sí? O complicaciones potenciales de hacer una inyección. Pero los que seguro que no van a andar son los pacientes que tienen un drill o una isquemia macular. Eso le hagas lo que le hagas, no va a funcionar nunca. Ahí no va a andar porque tenés la zona de los fotorreceptores dañada, alterada o no hay perfusión.
Para la perfusión profunda te va a servir mucho la angio-CT hoy en día, ¿sí? Que eso nos va a denotar un paciente que puede tener toda una estructura bien estable, con toda la funcionalidad, pero si no tenemos perfusión, no hay nada que le hagamos, aunque le hagamos cirugía. Y la dicotomía de hacerle cirugía o no también está un poco, como bien dijo el panel, ¿la hacemos temprano o la hacemos tardía? Hoy para eso no hay respuesta. Todos o la mayoría de los trabajos avalan la cirugía como algo de recuperación, algo tardío de última chance, pero no de primera. Y habría que ver si habría que poner un flowchart de decir, bueno, 1 o 2 inyecciones, un corticoide, funciona o no funciona, y quizás ahí poner una cirugía. Entonces, el panorama está abierto, pero la regla que yo más tomaría en cuenta es jóvenes, fáquicos, con glaucoma, más antiangiogénicos, pseudofáquicos, mayores de edad X, porque la edad de mayor o menor ya empieza a validarse a partir de lo que cada uno tiene. Antes 50 años para mí era un mayor, hoy somos todos pendex a los 50, ¿sí? Entonces ahí encontrás una línea divisoria. Y la vitrectomía, bueno, queda mucho todavía por correr y responderse. Se habla mucho del paciente no respondedor, y si uno busca un poco y lee, no hay una definición clara de qué es un no respondedor. Algunos dicen 3 inyecciones de antiangiogénicos, otros dicen 6, otros dicen 3 más un corticoide. ¿Qué consideran ustedes un no respondedor en la práctica? ¿Empezamos por acá? Como quieran. 4 o 5 inyecciones de antiangiogénico no respondedor, si no tenés respuesta favorable. Yo repito lo que dije hace un rato. Hay algunos que no van a ser respondedores nunca. Y lo vas a saber muchas veces con los métodos complementarios. Está bien, pero vos por ahí podés tomar, digamos, algún parámetro para decir, a partir de X número de inyecciones, algo tengo que cambiar. O hago un switch de droga, o a otro antiangiogénico, o me voy a un corticoide. ¿Cuál es tu...? No, sí, está perfecta la pregunta, porque alguno puede pensar, como no va a responder, no lo trato. Yo no estoy diciendo eso. A mí me parece que los pacientes hay que tratarlos. En mi caso, 3. Coincido con 3 y también coincido que la literatura ha publicado que hay edemas maculares diabéticos que son trabajos de Cooperman, por ejemplo, son VEGF dependientes y pacientes que hacen edema macular diabético son factores inflamatorios dependientes. No cada diabético responde igual y hay diferentes mecanismos fisiopatológicos por los cuales es imposible sacar una receta y saber y predecir cómo va a responder uno o cómo va a responder otro. Pero la respuesta son 3 meses. Pele. Voy a hacer un pasapalabra para dejarle un espacio a Patricio. Bueno, Pele hubiera dicho 3 meses, como dicen los demás. Pero mis colegas están equivocados, están perdiendo un tipo de paciente muy importante, que es el que se llama respondedor tardío, que es el que tarda más que ¿Qué porcentaje esto, es? y finalmente responde. Y podemos llegar a tener un 20% de pacientes que son respondedores tardíos, que hubieran respondido fantásticamente. Bien. Se acabó. Muchas gracias a todos. Listo, cerramos el módulo. Muchas gracias a todos.